Se nos da la gráfica de fx, y se pide que la gráfica g de x sea igual a 1 2 xf negativo de la cantidad x6 más 2 menos 1 porque tenemos 1 2 negativo xf. El negativo refleja la gráfica en el eje x. El 1 2 da una compresión vertical por un factor de 1 2. T más 2 entre paréntesis desplaza el gráfico 2 unidades hacia la izquierda. Y el menos 1 fuera del paréntesis. Gráfico de Chester abajo una unidad, registremos estas transformaciones. Debido a que fmx se da como un segmento, realizamos estas transformaciones en los puntos gemelos. Elija un nombre gráfico g de x. ¿Sabe cómo la ética tiene un punto final en 1, 6? Y 3, negativo 4. Comencemos con el punto final 1, 1, 6 y realicemos las transformaciones para desplazar un gráfico a la izquierda 2 unidades. Restamos 2 de las coordenadas x. Lo que nos da una coordenada x de 1, 2. Y ahora para realizar una reflexión a través del eje x, reproducir la compresión vertical por un factor de 1, 2 multiplicamos la coordenada, y por menos 1, 2 y luego para desplazar el gráfico una unidad hacia abajo con una resta 1 de la coordenada y. Esto nos da 1, 2 negativo. Hay coordenada de 6 y luego menos 1. Y estoy simplificando. 1 2 es igual a menos 1, y menos 1 2 multiplicado por 6 menos 1 es 3 1 más menos 4. Este es el punto correspondiente en la gráfica de g de x. Ahora, usando el otro punto final 2 3, negativo 4, realizan las mismas transformaciones, así que, ¿puedes desplazar el gráfico a la izquierda 2 unidades? Restamos 2 de la coordenada x da es 3, 2. A continuación, realice la reflexión a través del eje si una compresión vertical por un factor de 1 2, multiplicamos por la coordenada y por menos 1 2, que es este negativo 1 2 menos 4 y luego. Si el gráfico baja una unidad, restamos 1 de las coordenadas y. Simplificando tenemos una coordenada x de 3, 2 que es 1 y una coordenada, y de negativa 1 2x más menos 4, 1 lo que simplifica 2 a menos 1 que es 1. Y ahora colocamos los dos puntos finales en g de si dibujamos los nuevos segmentos. El negativo 1, negativo 4 está aquí. Y 1, 1 está aquí. Esta es la gráfica de g de x. Espero que hayas encontrado el celular.